Castillo, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya, César, ¿qué tal? Qué gusto, Pamela, como siempre. Bueno, cuéntanos desde tu perspectiva la situación, tanto con el primer ministro, el señor Aníbal Torres, después de estas declaraciones bastante sorprendentes, y lo que podría hacer el Congreso de la República. Ahora que sabemos también cuál es la situación respecto a la opinión que tiene el público de ambos poderes desde el Estado, ¿cómo resolvemos esto? Yo me temo, Pamela, que cada día se estrecha más las alternativas que vayan por una vía institucional de consolidar tanto al gobierno como al Congreso mediante un acuerdo que logre una buena relación entre ambos. Creo que su descrédito, como lo ha manifestado el cardenal Barreto en caso del Poder Ejecutivo, va apuntando directamente a los signos de evidente corrupción que hay alrededor del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y que cada domingo programas como Panorama y otros nos van ilustrando acerca de su dimensión. Y en el caso del Congreso, tú bien lo has señalado, la opinión pública tampoco es favorable, y además porque sabemos que es un colectivo donde al margen de 3, 4, a lo mejor contando con los dedos de la mano 10 personas, el resto se comporta de una manera inadecuada, inapropiada y absolutamente alejada del interés popular. Sí, y justamente sobre eso, ¿no? Porque uno esperaría que ante tanto cuestionamiento que escuchamos por parte de la oposición, pues este se traduzca en acciones. Y desde el primer momento han tenido la oportunidad de censurar a los ministros y esto no se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? Tú has mencionado la palabra oposición y uno entendería que cuando eligen a un parlamento en la que hay una bancada y un bloque obviamente oficialista que adhirió a la propuesta de quien gana la elección general en el Poder Ejecutivo, se muestra adicto mientras los otros fiscalizan, pueden estar de acuerdo con alguna de sus medidas, pero yo me temo que no exista una oposición en el Parlamento actual definida, y sobre todo por el proceso de cooptación a base de prebendas que ha realizado el Poder Ejecutivo a ciertos elementos de la llamada oposición. Basta señalar que la persona decana del Congreso de la República, es decir, la que tiene más experiencia y que es un octogenario, el señor Enrique Wong Pujada, ha sido revelado como uno de los personajes más siniestros y perversos e inmorales que creo yo pueda tener actualmente el Congreso, cuando se ve que una de las personas allegadas a él ha sido contratada por el Poder Ejecutivo, y eso hace entender su actitud. Antes por lo menos teníamos a un Víctor Andrés García Belaúnde, un Mauricio Mulder, equivocados o no, pero que habiendo tenido una larga y dilatada experiencia, nunca dejaban su partido político y siempre lo vimos con ellos. No es el caso de Wong Pujada, que ha pasado por muchos partidos políticos. Con eso me quiero referir a que en el Congreso no está definida la palabra oposición. Yo creo que ahí, con el caso de los niños, de Acción Popular y otros más, tenemos una distorsión acerca del rol que ellos cumplen. Si el Congreso no es entonces el que va a gestar algún tipo de solución a esta crisis, uno esperaría que, por ejemplo, fuese la calle, pero allí también hemos visto bastante división, ¿no? Cada sector que ha cuestionado el gobierno del señor Castillo lo ha hecho por diferentes razones, y es evidente que no va a haber una unidad entre estas fuerzas para que salgan a manifestarse juntas, ¿no? Lo que sucede en Lima es una polarización, pero también lo que sucede en provincias es otra, ¿no? Tal parece que la calle en provincias lo que le reclama al señor Castillo es el cumplimiento de sus promesas que evidentemente pues son incumplibles también. Es un buen punto el que señalas, porque la calle como colectivo tampoco podemos unirla en un solo propósito. Sin embargo, la encuesta revelada el día de ayer por Ipsos demuestra que en efecto la gran mayoría de peruanos, un 63%, ya apoya el hecho de que el presidente renuncie a su condición de jefe del Estado peruano, y tiene un 78% de desaprobación, es decir, casi prácticamente un 80% de peruanos que saben que el gobierno no es que sea ineficiente, es inepto, es decir, no está apto para gobernar. La ineficiencia es cuando alguien se propone razonablemente hacer algo bueno por un colectivo, por un país, por una sociedad, pero en este caso no estamos ante esa ineficiencia, sino ante ineptitud combinada además con corrupción evidente, clarísima y transparente, como lo ha señalado el propio cardenal Barreto. De tal forma que la calle sí, efectivamente puede tener distintos
distintas agendas, pero tienen un propósito común, el hecho de tener que prescindir de Pedro Castillo de la presidencia de la República. Ahora, uno podría definir al presidente Pedro Castillo porque, claro, para muchos hay ineptitud, ¿no? Y por supuesto también corrupción. Ya hemos visto que sus sobrinos están pues ya inmersos en muchas investigaciones. De hecho, hay órdenes de detención en su contra. Pero uno podría definir ya ideológicamente al presidente Pedro Castillo, o ya no hay forma de decir si efectivamente es de izquierda o es de derecha, teniendo en cuenta también las últimas decisiones que ha estado tomando, ¿no? Más que de izquierda o de derecha, a mí me gustaría que solamente sea sensato. No le temo yo a la gente que tiene una vocación social profunda y una visión del país evidentemente escindido por muchos factores y que requiere reivindicación de sectores marginales. Pero otra cosa es la sensatez cuando uno dice cómo formulo propuestas políticas, de políticas públicas que hagan salir y emerger a esas personas postradas. Y ahí donde las apuestas del presidente Castillo, dadas sus limitaciones personales, dada su ignorancia, yo no lo estoy insultando con ello, creo que el Perú y el mundo ya está persuadido de las enormes limitaciones personales que tiene el presidente, han evitado de que él tenga un rumbo determinado. Yo solo te recuerdo, y muy brevemente, Pamela, lo que señaló el exministro de Economía, Pedro Franque, a la BBC de Londres, cuando dijo que él perseguía al presidente para enseñarle algo de economía y el presidente se resistía a reunirse con él, para escuchar voces más bien del gabinete en la sombra, que le proponían medidas populistas, y de esa manera es que como el Perú ha ido de tumbo en tumbo durante estos 8 meses. Ahora, ¿sería posible que en este escenario darle una oportunidad a la vicepresidenta, a la señora Dina Boluarte? Según el orden constitucional, evidentemente, si sale Castillo, le correspondería a Dina Boluarte asumir la presidencia de la República. Lo que pasa es que ella ha declarado en muchas oportunidades que si se fuera el presidente Pedro Castillo, él la acompañaría. Algo que hizo en su momento también Mercedes Arauz respecto a Pedro Pablo Kuczynski, más no Martín Vizcarra. Bueno, Martín Vizcarra al final se allanó incluso al proceso de vacancia, como Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia viendo la presión popular. Yo me temo que el señor Castillo de ninguna manera va a querer irse ni dejarle a Dina Boluarte la sucesión. El señor Castillo, empoderado ahora por una persona condenada por corrupción como Vladimir Cerrón, tienen un proyecto político que quieren llegar con cierto respiro, aunque sea jadeando, a la elección municipal y regional con el propósito de consolidar una nueva base social y una nueva fuerza política que les dé algún respiro para los próximos años. Bien, César, te agradecemos mucho tu participación y tu análisis, que de alguna manera también nos permite ir entendiendo la situación y cuáles podrían ser también algunas de las posibles salidas. Gracias nuevamente.